Bueno, cuando trabajamos con bases de datos, lo primero que tenemos que hacer es decirle a Zen que cómo puede conectarse, cuáles son nuestras credenciales, ¿no? Pues esto lo hacemos, por ejemplo, se puede hacer aquí, en el config autoload, nos vamos a crear dos ficheros, uno que se llame database global y otro que se llame database local. Entonces, ¿vale? Recordad que los ficheros local no hacemos esta diferenciación entre los dos porque los local no se van están fuera del repositorio Git, ¿vale? Hay una regla en Git que hace que los ficheros de configuración que acaben en local PHP no se suben al servidor, ¿vale? Y eso es porque, por ejemplo, aquí en este fichero database local tenemos el nombre de usuario y la password de nuestra base de datos, ¿vale? Entonces esto no queremos que se suba a Git. Y el resto de parámetros de la base de datos, como son la cadena de conexión, el servidor, esto lo tenemos en un database global, ¿vale? Entonces, Zen va a buscar una key que se llame db, ¿vale? Esta es otra, esta es parecida, bueno, es igual que la de layout, que sabe que existe y la va a buscar. Pues para bases de datos, él va a buscar una que se llame db. Y bueno, aquí en nuestro caso nos vamos a conectar utilizando el driver PDO y aquí ponemos la cadena de conexión, el nombre de la base de datos, el servidor y las opciones que pueda tener el driver, ¿vale? Y también es importante aquí crearnos un servicio que va a ser pues nuestro adapter, ¿vale? Nuestro adapter a la base de datos y es el que utilizaremos en nuestros modelos, ¿vale? Entonces nosotros, aquí, veis que aquí que podemos poner la Key Service Manager, la podemos poner donde queramos, ¿vale? Porque luego al final se van a mezclar todos y esta es la que tendrá validez, ¿no? Porque es la última en definirse. Recordad que los que están aquí son los últimos en añadirse a la configuración, por lo tanto pueden machacar cualquier valor previo. Y, y bueno, aquí veis que estamos creando la Key Database utilizando un factory y utilizando una clase que tiene Zen, ¿vale? Este factory no hace falta que lo queremos nosotros. Este ya nos lo da Zen. Y entonces Zen, en este factory, va a recoger esta key de aquí que se llama db y nos va a crear el adapter, ¿vale? Nosotros aquí le damos el nombre al adapter, pues el que queramos, ¿vale? Yo le he puesto database, pero vosotros, si quisierais, podríais ponerle a adapter o como queráis, ¿vale? Eso por un lado. Una vez tenemos estos dos ficheros de configuración, ya podemos trabajar con bases de datos. Entonces aquí vamos a crear un nuevo módulo que se llame user, ¿vale? Y este nuevo módulo lo vamos a utilizar pues para hacer un CRUD de usuarios, ¿vale? Entonces, bueno, aquí, como este es un módulo, ¿no? Y es un módulo que es susceptible de ser reutilizado en futuros proyectos. Entonces, es raro que hagamos un proyecto que no tenga gestión de usuarios, ¿vale? Aquí en este módulo, pues, podría ir todo lo referente a login y autenticación, ¿vale? Incluso a control de acceso también. De momento nosotros vamos a empezar aquí haciendo un CRUD de usuarios, ¿vale? Vamos a utilizar para explicar el acceso a bases de datos.
Como es un módulo que es posible que lo podamos reutilizar, por eso aquí veis que tenemos dos ficheros de configuración que llevan la terminación dist, ¿vale? La terminación dist hace que esto deje de ser un fichero de configuración y lo que indica es que estos ficheros se han de copiar y pegar aquí arriba, ¿vale? En el config autólogo. ¿Vale? Entonces, siempre que nos instalemos un módulo de un tercero, nos vendrá con ficheros de configuración dist, nosotros los tenemos que copiar aquí arriba, ¿vale? Y quitarle la terminación. Bueno, nuestro módulo user, vamos a ver aquí en el módulo, ¿veis? No, aquí no vamos a tener nada, no vamos a implementar ningún método por ahora, ni el Bootstrap, ni el init tampoco. Bueno, yo aquí pongo implements autoloader provider interface, que esto vosotros no lo ponéis, pero yo creo que en el esqueleto de aplicación que sube Zen no lo ponen tampoco, pero yo creo que deberían ponerlo porque esta interfaz te obliga a tener este método, ¿vale? El get autoloader config. Y hay otro que también, no sé si me va a salir. Bueno, luego lo busco, pero hay otra interfaz que nos obliga a tener este método también, ¿vale? El getConfig. Y bueno, a veces veréis que hay gente que los pone y hay gente que no, ¿eh? Por eso. Bueno, entonces yo luego os pasaré también el SQL para que os creéis la base de datos de ejemplo. Lo tengo aquí. Bueno, si no la queréis vosotros tampoco es. Y bueno, este módulo, vamos a echarle un vistazo aquí al módulo config. Vamos a tener como rutas la, la index, ¿vale? Yo le he llamado, por ejemplo, al controller, le he llamado account. Esta es una ruta de tipo literal, esta es su ruta y este es el controller que va a responder, ¿vale? Con su controller y su action. Vamos a tener, este módulo nos va a permitir, bueno, por un lado, ¿qué va a hacer el index? El index lo que va a mostrar es todos los usuarios, ¿vale? Vamos a utilizar el index como el listado de usuarios. Y va a mostrar el listado con unos enlaces al lado de cada usuario, de manera que podamos modificar un usuario o podamos eliminar un usuario, ¿vale? Vamos a tener otra vista que va a ser view, ¿no? O info, como lo quisierais llamar. Va a ser una ruta, esta es la primera ruta de tipo segment que vemos, ¿vale? Recordad, hasta ahora siempre hemos usado literal y esta va a ser la primera de tipo segment. Una ruta de tipo segment, lo que va a tener es en la ruta una parte que va a ser variable, ¿vale? En este caso, vemos que todo lo que esté precedido por 2 puntos es la parte variable, ¿vale? No sabemos qué ID nos van a pasar. Bueno, aquí yo tengo corchetes, pero no están bien. Bueno, los dejo, pero en este caso no estarían bien, ¿eh? Corchetes indica que este valor es opcional, ¿vale? Si lo ponemos así, estamos diciendo que la ID es obligatoria que nos la pasen, ¿vale? Si lo dejamos como antes, estamos diciendo que es opcional. Lo dejo porque lo utilizo para explicarlo. Y entonces, a esos parámetros que son variables en la ruta, a veces son opcionales, a veces no, podemos asignarle restricciones, ¿no? Entonces aquí estamos diciendo que esta ID que nos van a pasar por la ruta tiene que ser
un número, ¿vale? De uno más dígitos, ¿vale? Aquí podemos poner una expresión regular. Y luego el resto es igual que en las vistas literals, donde decimos que el controller que va a contestar es este y el action se llama view, ¿vale? Luego vamos a tener otro action para crear usuarios. Donde mostraremos un formulario con los datos que necesitamos para crear un usuario. Y luego vamos a... Bueno, el doCreate, que es el action que recibirá el formulario este y es el que acabará haciendo la inserción, ¿vale? Otro action para borrar usuarios, que este también lo hacemos de tipo segment, esta ruta, y esto también, ¿vale? Igual aquí, esto lo quito. Y es igual, ¿vale? Las mismas restricciones. Nos van a pasar una ID de usuario y ese usuario lo vamos a borrar. Luego, actualizar un usuario. Pues igual, lo vamos a hacer también por la URL, nos van a pasar la ID del usuario y lo vamos a actualizar, ¿vale? Esto acabará mostrando un formulario con los valores actuales que tenga el usuario y el doUpdate lo que hará será realizar la actualización, ¿vale? Bueno, el Service Manager, que ahora aquí vemos que tenemos un modelo, ¿vale? Que va a ser, lo llamamos así, UserDAO. Y este es su factory, ¿vale? ¿Por qué nuestro modelo va a tener un factory ahora? Va a tener un factory porque vamos a trabajar con bases de datos y vamos a necesitar el adapter que hemos definido antes en la configuración, ¿vale? Entonces nos tienen que pasar el adapter. Bueno, aquí os recuerdo que no caigáis en la tentación de meter cosas del modelo en un controller, ¿eh? ¿Vale? La con controller, si os fijáis aquí, el index no hace prácticamente nada, ¿eh? Llama al modelo, el modelo lo hace todo, le devuelve los usuarios. El crear action no hace nada tampoco, solo muestra la vista. El que hace el insert sería este. Prácticamente tampoco hace nada, simplemente llama al modelo, a un método que tiene que crea el usuario, ¿vale? Lo mismo con el view, con el borrar, con el actualizar. Un controller no tiene que hacer nada, ¿vale? Simplemente comunicar la vista con el modelo, ¿vale? Lo recuerdo ahora y bueno, lo volveré a recordar luego cuando veamos un componente de Zen para bases de datos que se llama Table Gateway, que, que a veces puede surgir la tentación de utilizar el Table Gateway aquí directamente, ¿vale? Porque veréis luego que en el modelo tampoco se hace gran cosa, ¿no? En sí es un CRUD y ya está, no se hace gran cosa. Entonces, podéis tener la tentación de decir, bueno, ¿para qué voy a crear el modelo? Lo hago aquí y ya está. No lo hagáis así o no es una buena práctica porque un controller no es reutilizable, ¿eh? Y en cambio un modelo sí. Vale, entonces de aquí, bueno, vamos a ver ahora el modelo, ¿vale? Que es la parte importante de este módulo, que es el que se va a encargar de hacer todas las operaciones sobre la tabla users. Como vamos a utilizar dos versiones de la base de datos, y para hacer el controller reutilizable, ¿vale? Para no hacer un controller para una versión y otro para otra, el modelo, si os fijáis,
el modelo que usamos en el controller no es de tipo UserDAO, ¿vale? Es de tipo UserDAO Interface. Es una interfaz, ¿vale? Aquí veis la utilidad de las interfaces también. Y es que este modelo puede ser de cualquier clase, ¿vale? Siempre que implemente esta interfaz. Entonces, si implementa esa interfaz, nosotros sabemos que ese modelo va a tener los métodos, va a tener el método save, va a tener el método find all, va a tener el método delete y va a tener el método get by d, etcétera, ¿vale? Entonces, lo hacemos así y hacemos este control reutilizable. Entonces, nos venimos aquí al modelo y aquí tenemos definida esa interfaz. Esta interfaz la creamos nosotros y, bueno, yo la creo porque para mi caso, que os voy a explicar cómo hacer la misma cosa de dos maneras diferentes, yo lo necesito. Vosotros no lo vais a necesitar porque vosotros cuando hagáis un CRUD de alguna tabla de la base de datos no lo vais a hacer con dos versiones, ¿vale? Vosotros lo haréis de una. Pero bueno, también me va bien para que repaséis el concepto de interface. Y aquí tenéis qué debe cumplir un modelo para poder ser utilizado por el controller, ¿vale? Pues tiene que tener estos métodos, ¿vale? Estos de aquí. Y entonces, en esta versión, nuestro user o nuestro users model, ¿vale? Yo al principio le llamaba así, pero ahora prefiero ponerle la S mayúscula aquí y la palabra model, perdón, la S de plural y la palabra model. Y, y ahora os explicaré por qué, porque necesitamos otra clase que es la entidad. Bueno, este, esta clase es el que va a trabajar con la base de datos, ¿vale? Por eso, como propiedad, le ponemos DB. Y para que el factory nos la pase, creamos el constructor con esa propiedad, ¿vale? El funcionamiento es el mismo que la calculadora, con su modelo calculadora, solo que aquí el modelo que nos van a pasar es la base de datos, ¿vale? Y luego están los métodos find all, get by d, el guardar, el borrar, etcétera, ¿vale? Y hay otra clase aquí que se llama user. Esta clase eh, es la entidad, ¿vale? Representa a una fila de la tabla con la que vamos a trabajar. Entonces, esta clase tiene como propiedades los mismos campos que va a tener la tabla con la que vamos a trabajar, ¿vale? Tendrá un constructor. Bueno, yo aquí el constructor le he puesto null, pero y no tendría mucho sentido, ¿no? Porque diría, bueno, ¿para qué vas a crear una fila con todo vacío? Bueno, es como esta clase la va a utilizar otro componente, otro objeto que sí que puede crear instancias vacías y luego mediante setters rellenarlas, pues entonces por eso tienen null. Bueno, esta clase ¿qué tiene principalmente? Lo que va a tener son métodos getters y setters, ¿vale? Getters y setters de esas propiedades y ya está, y poco más. Y el constructor. Bueno, y aquí veis ahora otro método, pero que este ahora mismo no es necesario para nosotros, ¿vale? Se llama Exchange Array y este método lo que hace es que el siguiente componente que veremos, que es Table Gateway, lo que hará será utilizar este método para rellenarlo con valores, ¿vale? Rellenar una fila con valores, ¿vale? Pero lo veremos cuando hagamos Table Gateway, ¿vale? De momento para nosotros, para trabajar con base de datos, ¿qué necesitamos? Necesitamos arriba crear la conexión, crear el servicio database, el controller que va a tener como dependencia el modelo, y modelos vamos a tener dos ahora, ¿vale? Uno para representar a una entidad, para representar una fila de la tabla, que es este, el user, y otro modelo, que es el user DAO,
donde vamos a tener todas las operaciones sobre todas las filas. ¿De acuerdo? Entonces, la lógica de nuestra aplicación, si tuviéramos que introducir algún método más para trabajar en la base de datos, iría aquí, ¿vale? En el DAO o en el users, ¿vale? ¿De acuerdo? Entendéis que necesitamos dos, ¿no? Uno para devolver entidades y otro para trabajar con toda la con toda la con todas las filas de la tabla, ¿vale? A la vez. Nuestro programa, nuestro código, no va a trabajar con filas, ¿vale? Nuestro código va a trabajar con usuarios, ¿de acuerdo? Si en un controller, por ejemplo aquí, le estamos diciendo al modelo que nos devuelva a todos los usuarios de la tabla, aquí le decimos devuélvenos todos los usuarios. Esta variable users no es un array, bueno, es un array, pero no es un array de filas, es un array de usuarios, ¿de acuerdo? Y entonces luego en la vista, aquí por ejemplo en el index, que es donde se muestran todos los usuarios, bueno, esto sacamos aquí una tabla y aquí ves que tenemos la variable users, ¿vale? Bueno, esto, ¿vale? Tenemos que para todos los usuarios que nos ha devuelto el modelo, los vamos a recorrer, los vamos a iterar y vamos a sacar de todos ellos pues todos los valores de sus propiedades. Veis que user es de la clase entidad user, ¿vale? Que es este que hemos visto antes. ¿Veis aquí que tenemos las propiedades, tenemos los getters y setters y esos son los que estamos utilizando aquí. ¿Ven? De un usuario recuperamos su ID, recuperamos el email, la password, la fecha, ¿vale? Y aquí es donde construimos los métodos, mostrar, bueno, ver la información del usuario, actualizar y eliminar, ¿vale? Bueno, aquí veis también un ejemplo de cómo se construye una URL que es de tipo segment. Las URL de tipo segment hemos dicho que tienen variables, ¿vale? Entonces, antes hacíamos this URL y poníamos el identificador de la URL y ya está, ¿no? Ahora, además, tenemos que pasarle un array con los valores de las variables que tiene esa URL, ¿vale? En este caso, la ID. Creamos la variable ID aquí y le pasamos un valor, ¿de acuerdo? Bueno, y por último abajo ahí colocamos un enlace a crear un nuevo usuario. ¿Vale? Aquí. Entonces solo nos quedaría ahora ver, bueno, por ejemplo, la vista view, que es la que muestra la información de un usuario, pues sería así, ¿no? Mostrar todos los campos de una ID que nos pasen aquí. ¿Vale? Nos pasan un usuario. Esto del this, antes es que en la versión 1 del Zen Framework había que poner this y ahora no es necesario. Si se pone, funciona. Vale, entonces aquí nos pasan un usuario y sacamos todas sus propiedades. Vamos a ver la primera versión de nuestro DAO. La primera versión es sin utilizar ninguna clase que nos ayude, ¿vale? O por lo menos que no nos ayude mucho. Digamos que es haciéndolo todo nosotros, sin tampoco ningún lenguaje especial para SQL. ¿De acuerdo? Esta es una opción, utilizar el adapter PDO directamente, que es también una clase, pero que nos va a realizar una abstracción sobre la base de datos, pero bueno, casi todas las cosas las hacemos nosotros. Las otras dos opciones son utilizar un componente de Zen que se llama Table Gateway, que tiene también su propio lenguaje de consultas, o una tercera opción sería utilizar un ORM, ¿vale? Que es, por ejemplo, Doctrine.
vamos a empezar viendo el uso del adapter PDO. ¿Vale? Entonces, nuestro modelo nos van a pasar el adapter aquí, ¿vale? El adapter a la base de datos. Esta es la conexión a la base de datos, ¿de acuerdo? Y ahora, por ejemplo, el método findAll, que nos va a devolver todos los usuarios de la tabla. Lo haremos a través del adapter, ¿vale? El DB tiene un método que se llama query. Nosotros le podemos pasar aquí la query que queramos y le decimos aquí que nos la ejecute, ¿vale? Que esta query que la ejecute. Y ahora los usuarios que nos va a devolver, nosotros somos los responsables de crear instancias de la entidad user, ¿vale? Y de devolver un array. Va bien siempre empezar así porque así se entiende también cómo funciona, por ejemplo, el Table Gateway. Entonces nosotros aquí nos creamos la variable users, que va a ser un array de objetos. ¿Veis aquí la barra invertida a la izquierda? Quiere decir que esto no está en ningún namespace, ¿vale? Que esto es una clase que está definida en PHP. Y bueno, el result set este contiene un array con todas las filas que nos devuelva esta consulta, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer aquí es recorrer ese array y construir las entidades user y ir creando nuestro propio array con las entidades user, ¿vale? O sea, vamos a crear un array de objetos. Bueno, aquí, por ejemplo, pues podemos contar cuántas filas tiene la consulta esa que nos ha devuelto y con un for, pues recorremos ese result set y vamos recuperando cada fila con el método current, ¿vale? Para cada fila lo que vamos a crear un nuevo user, ¿vale? Y creamos un nuevo user pues pasándole el row ID, el row email, etcétera, ¿vale? Todos los campos que tengamos. Y este usuario que acabamos de crear se lo añadimos al array users, que es el que vamos a devolver aquí al final, ¿vale? Mediante el método append, que es un método de esta clase, de ArrayObject, añadimos el usuario, ¿vale? Bueno, y para iterar el result set, hacemos result set next. Es importante que tengáis también en cuenta para futuros usos que un result set es iterable una única vez, ¿vale? Cuando hacéis este recorrido, ese result set deja de ser, si volvéis a intentar iterarlo, os va a dar un error, ¿vale? Bueno, entonces aquí al final devolvemos los usuarios, ¿vale? Esto es lo que hace el findAll. Ahora, por ejemplo, otro método que necesitamos obtener un usuario por su ID, ¿vale? Entonces, como parámetros nos van a pasar la ID y aquí vamos a crear un statement, ¿vale? Un statement es una consulta parametrizada. Es aquí que tenemos una interrogación aquí. Y va bien crear consultas parametrizadas porque si en esta consulta hay que sanear ese parámetro que nos van a pasar o hay que preparar esa consulta, esto se hará una sola vez, ¿vale? Si lo hiciéramos como hemos hecho arriba, cada vez que pasásemos ese parámetro habría que comprobar si es correcto, ¿vale? O habría que sanearlo. De esta manera, en este caso, como nuestra consulta va a ser parametrizable, primero creamos el statement y luego lo ejecutamos, ¿de acuerdo? Y lo ejecutamos pasándole un array con los parámetros, que en este caso es la ID esta que nos están pasando aquí. Bueno, una vez ejecutamos esa consulta, nos va a devolver la fila que tenga esa ID. Vale, aquí ahora recuperamos esa fila y devolvemos un usuario con los valores de esa fila. ¿Veis? Nosotros somos el encargado de crear ese usuario, ¿de acuerdo? Con los valores de esa fila. El guardar, que es el que se utilizará en el insertar, ¿no?
Creamos también un statement, que en este caso es un insert con tres valores que son variables, ¿vale? Que son el email, el password y el rol del usuario, ¿vale? El primero es la ID y el último es la fecha de creación, que se generan automáticamente en la base de datos, por eso no hay que pasarlos, ¿vale? Creamos el statement y lo ejecutamos con los parámetros que nos pasan en data. Luego el eliminar, igual creamos el statement con borrar de la tabla usuarios, también una variable que nos pasan, que es la ID, ¿vale? Lo ejecutamos y esto borrará. Y el actualizar, pues el statement es un update y donde vamos a modificar los diferentes campos que tiene la tabla, ¿vale? Y los datos nos vienen también por data y ejecutamos y con eso quedará, ¿vale? Y entonces, luego en el controller llamar a esos métodos del modelo. Y en nuestro caso lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar mucho la vista del index action, ¿vale? Esta que muestra a todos los usuarios. Por ejemplo, cuando borremos un usuario, no vamos a mostrar una vista aquí, ¿vale? Lo que vamos a hacer es redirigir a esta ruta, ¿vale? Que es el index. Aquí, ¿veis? Utilizamos el plugin Redirect, que podemos redirigir pues a una ruta, ¿vale? De las que tenemos. Y el update, pues el update aquí. Cuando se hace el update, también redirigimos también a todos los usuarios, ¿de acuerdo? Bueno, pues más o menos eso es todo.